Saludos cordiales, estimado público. Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación. En la moderación, su servidora, Stephanie Quesada Méndez, del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo de la Dirección de Planificación Institucional. Para mí es un gusto contar con su presencia en esta exposición del criterio técnico sobre la gestión inclusiva del riesgo en los centros educativos ante la emergencia nacional por COVID-19. Tenemos algunos puntos claves, entre ellos la fundamentación teórica, la gestión inclusiva del riesgo y las disposiciones para la gestión inclusiva del riesgo para la comunidad educativa. Entre la fundamentación teórica contamos con que el Ministerio de Educación Pública, rector del sector de educación y coordinador de la Mesa de Educación del Centro de Operaciones de Emergencia, COE, e integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, ha establecido una serie de coordinaciones con diferentes equipos de trabajo intersectoriales, con el fin de mitigar los efectos de la pandemia, declarada por la Emergencia Nacional mediante el Decreto Ejecutivo 42-227 del 16 de marzo del 2020. Como parte de las acciones de mejora, la actualización de los protocolos específicos sanitarios con base en las disposiciones que emanan del Ministerio de Salud. Ente rector en la atención de la pandemia y en respuesta a las recomendaciones emitidas por el CONAPRES mediante el oficio de 160-2021, número de referencia 1949. Se integró un equipo de trabajo entre el Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo del Ministerio de Educación Pública con la Unidad de Normalización y Asesoría y la Oficina de Género e Inclusión Social, ambas instancias de la CNE, con el fin de elaborar, validar y aprobar las disposiciones respecto a la gestión inclusiva del riesgo con base en la legislación internacional y nacional en materia de protección de derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, integrar un apartado relacionado con la gestión inclusiva del riesgo en los lineamientos generales para la reanudación de servicios presenciales en centros tanto públicos como privados ante el coronavirus y los protocolos específicos sanitarios del Ministerio de Educación Pública, los cuales se elaboraron y aprobaron en cumplimiento con la directriz número 082, emitida por la Casa Presidencial. A continuación, se presentan los aspectos para considerar en las actualizaciones de los lineamientos generales y protocolos específicos sanitarios en referencia, a cargo de la licenciada Ana Lizeth Viales. Adelante. Saludos cordiales. Muchas gracias, Stephanie. Seguimos con la gestión inclusiva del riesgo. Los marcos orientadores vigentes en materia de gestión del riesgo y que rigen el accionar de los entes rectores en esta materia a nivel mundial incluyen como ejes transversales el enfoque de los derechos humanos e igualdad de género. Instrumentos como el marco de acción del SENDAI para la reducción de riesgo, la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y nuestra Política Nacional de Gestión de Riesgo mencionan que en la reducción de riesgo de desastres se debe integrar la perspectiva de género, datos desagregados por sexo, edad y discapacidad, la participación inclusiva, accesible y no discriminatoria, el saber desde los adultos mayores, el diseño universal, toma de decisiones inclusivas. Además, la Política Nacional de Gestión del Riesgo dicta que todas las acciones en gestión del riesgo que realice el Estado tienen como ámbito prioritario de trabajo las poblaciones vulnerables. De ahí la importancia de la participación ciudadana con medios inclusivos desde los enfoques de derechos humanos e igualdad de género, en donde la voz de estas poblaciones, sus preocupaciones, necesidades deben ser consideradas por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. En el contexto de la gestión del riesgo, las personas o grupos en situación de vulnerabilidad son aquellos que se encuentran en mayor desventaja frente a la ocurrencia de desastres, ya que no cuentan con las mismas oportunidades para tomar y participar de las decisiones frente al riesgo. Las barreras relacionadas a la localidad, la edad, el género, la pobreza, la discapacidad y el acceso a programas de protección social y a redes de seguridad afectan gravemente las posibilidades que las personas tienen para anticipar, prevenir y mitigar los riesgos. La inclusión significa reconocer la diversidad de las personas y garantizar el cumplimiento de sus derechos humanos y su participación activa en la sociedad, sin que el género, la edad, la discapacidad o algunos otros factores vinculados a su origen étnico, religión, geografía, situación económica, afiliación política, problemas de salud u otras circunstancias de la vida sea un limitante. Para seguir hablando de la inclusión, necesitamos profundizar algunos conceptos.
como uno sería el modelo de exclusión. Se remite a un concepto en la que está la idea de que hay personas normales y otras no, que están excluidas. En consecuencia, las personas en situación de vulnerabilidad quedan por fuera de la sociedad. No se piensa en la posibilidad de que formen parte de ella y difícilmente se les toma en cuenta sus requerimientos. Un ejemplo es la exclusión de pueblos indígenas, personas con discapacidad, mujeres en su diversidad. No son considerados en los protocolos de atención de desastres porque se atienden desde un modelo de normalidad donde las necesidades no son cubiertas de forma diferenciada. Otro concepto es la segregación. Las personas o grupos en condición de vulnerabilidad son agrupadas fuera del esquema social, considerándolas inferiores a las aceptadas socialmente. Implica que son consideradas de manera inferior, con la pérdida de los derechos y difícilmente considerados parte de la sociedad. Como por ejemplo, cuando un albergue temporal se segrega a la población adulta mayor o personas con discapacidad en un sector, apartándolos del resto de la población albergada, incluso de su familia por su condición, y limitándolos a objeto de asistencia sin considerar sus capacidades y sin ser escuchada su voz en la toma de decisiones. Como siguiente tenemos la integración. Este modelo sostiene la idea de normalidad. Se considera que las personas que logren rehabilitarse y se aproximen más a la percepción colectiva de lo normal serán considerados parte de la sociedad, como por ejemplo la concepción de que las personas LGTBI pueden rehabilitarse y comenzar a vivir una vida heterosexual, o las personas con discapacidad, entre menos requieran de los apoyos, son personas mejor recibidas dentro de la sociedad. Tenemos la inclusión. En este modelo se piensa que la sociedad debe dar igual oportunidades a todas las personas, que la responsabilidad es de toda la sociedad, que las personas consideradas en condición de vulnerabilidad puedan vivir y desarrollarse con igualdad de posibilidad. Este modelo muestra además que los grupos en situación de vulnerabilidad están determinados por la interacción con el entorno que puede funcionar como barrera. Si la misma sociedad promueve un entorno inclusivo, es posible hablar de una inclusión afectiva. Las barreras no existen y todas las personas se encuentran incluidas. Seguidamente tenemos las nociones, que hay tres nociones principales que nos impiden la inclusión. Por ejemplo, tenemos la discriminación. Tenemos factores como la edad, cuando se excluyen a los adultos mayores en las políticas, programas, también el género, el origen étnico, las creencias religiosas, la situación geográfica, la discapacidad, la orientación sexual o identidad de género, existiendo una interseccionalidad de factores que pueden hacer más vulnerable a la persona. Además, tenemos las relaciones de poder. La exclusión y la vulnerabilidad dependen del poder que tiene la población y las personas en su individualidad. Esto se evidencia en el nivel de desigualdad o igualdad al acceso a los recursos, servicios y suministros, así como a la educación, la atención médica, el empleo, la asistencia social, entre otros. Como última noción tenemos las barreras, que son factores y condiciones físicas, ambientales de transporte, actitudinales, sociales, políticas que el entorno impone por su condición a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Como por ejemplo, no solamente las barreras físicas en las estructuras, como la falta de rampas, puestas anchas, servicios sanitarios adecuados para las personas con discapacidad o alguna deficiencia en la movilidad temporal. También están las barreras actitudinales, debido a que muchas personas tienen dificultades de interrelación con personas indígenas, personas menores de edad, personas con discapacidad o personas LGTBI+, por el simple hecho de que no saben cómo interactuar con estas personas, lo permite que sus requerimientos se queden excluidos. Ahora tenemos el enfoque de inclusión. En este modelo se entiende que la sociedad es la que impulsa el proceso de inclusión y no se espera que la persona o grupo social en situación de vulnerabilidad sea el que tenga que enfrentarse a la barrera o que supere estas barreras, sino que es la sociedad en todo su conjunto y en toda su complejidad quienes deben de brindar esas condiciones. Tenemos la transversalización del enfoque de inclusión. Conseguir incluir el enfoque de inclusión en el quehacer de la institucionalidad se logra a través de la transversalización, que es
Valorar las implicaciones que tiene para las personas en condición de vulnerabilidad cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas en todas las áreas y todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de la población en condiciones de vulnerabilidad sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que estas poblaciones puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. Ahora vamos a hablar de las disposiciones para la gestión inclusiva del riesgo para la comunidad educativa. Como la primera disposición, tenemos el Comité Institucional para la Gestión del Riesgo. Es el ente encargado de establecer los procesos de la gestión inclusiva del riesgo, incluyendo la respuesta ante emergencia y desastres, para controlar las situaciones de riesgo y garantizar la seguridad de la comunidad educativa, tomando en cuenta las necesidades de cada población. Como disposición número 2, la persona directora de los centros educativos, así como la persona coordinadora de oficinas centrales y regionales del Comité Institucional para la Gestión del Riesgo, debe conformar, activar y actualizar dicho comité con un enfoque de género e inclusión social. Como disposición 3, tenemos a la persona directora de los centros educativos, así como las personas coordinadoras de oficinas centrales y regionales del Comité Institucional para la Gestión del Riesgo, deben organizar, diseñar, conducir y dirigir la realización de un diagnóstico de las principales amenazas y factores de vulnerabilidad que le representan o pueden representar riesgo para la persona funcionaria y la comunidad educativa en general, así como las principales deficiencias y fortalezas que presentan el centro de trabajo y educativo para atender con eficiencia una situación de emergencia. Como disposición número 4, la persona directora de los centros educativos, así como las personas coordinadoras de oficinas centrales y regionales del Comité Institucional para la Gestión del Riesgo, deben desarrollar estrategias accesibles de divulgación, información y capacitación para fomentar la cultura en gestión inclusiva del riesgo. Como disposición número 5, la estructura del Comité Institucional para la Gestión del Riesgo debe adaptarse a las condiciones del centro de trabajo y educativo, a la cantidad de las personas funcionarias y comunidad educativa en general, a las características de cada población y la participación inclusiva de la comunidad, el área geográfica en el que se encuentra el centro educativo, los horarios, los tipos de jornada, los tipos de discapacidad de las personas de la comunidad educativa y las características de la comunidad en general, desde un enfoque de género e inclusión social, dado que existe desde centros educativos unidocentes hasta instituciones educativas más complejas. Como disposición número 6, es fundamental la participación de la comunidad educativa, familia, personas estudiantes, personas funcionarias, comunidad, así como actores sociales y educativos claves que existen a nivel local y nacional, con pertinencia en el tema, ya que el plan de gestión del riesgo de los centros educativos y las acciones que conlleva requiere el compromiso y una visión país para lograr los impactos colectivos deseados. Como disposición número 7, el Comité Institucional para la Gestión del Riesgo debe elaborar o actualizar el plan para la gestión del riesgo, el cual debe incluir todas las amenazas que afecten la comunidad educativa, entre ellas la COVID-19, el virus SARS-CoV-2, y contar con la participación inclusiva en los procesos de toma de decisiones en los ámbitos nacional, regional, local e institucional, dentro de las recomendaciones a contemplar en la elaboración y actualización de los planes de gestión del riesgo. Se sugiere: como punto A, el centro de trabajo y educativos debe contar con sistemas de alarmas accesibles y universales. Como punto B, los mecanismos de activación y medios de aviso, tales como alertas, alarmas, señalización del punto de reunión y el croquis del centro educativo, entre otros, deben responder a las necesidades de cada población de personas con discapacidad. Como punto C, definir los puntos de reunión internos o externos, mediante señalización accesible específica en las instalaciones. Como punto D, los puntos de reunión deben ser suficientemente amplios para albergar a la población del centro de trabajo y educativo. Deben identificar puntos de reunión dentro del edificio y puntos de reunión externos a la edificación, tales como plazas de fútbol, salones comunales, parques, entre otros, que provean mayor protección. Como punto E,
Los comités institucionales de gestión del riesgo deben diseñar los procedimientos operativos de respuesta, atendiendo las necesidades de cada población de personas con discapacidad y con la participación inclusiva en los procesos de toma de decisiones, con base en lo establecido en la guía para la elaboración de los planes para la gestión del riesgo. Ver la página 33 a la 36. Como punto F, en el acondicionamiento del centro de trabajo y educativo, se debe tomar en cuenta las condiciones estructurales y no estructurales de este, así como los componentes básicos de accesibilidad en el entorno físico, reconociendo la diversidad en capacidades, habilidades y limitaciones de las personas miembros de la comunidad educativa, así como los posibles cambios a lo largo del tiempo que se dan dentro de la infraestructura educativa, con el fin de promover la inclusión de todas las personas. Como punto G, el equipamiento de primera respuesta puede estar conformado por la rotulación accesible de rutas de evacuación, puntos de reunión, detectores de humo, botiquines, extintores, camillas, férulas, cuerdas de rescate, cintas de delimitación de áreas con reales o posibles peligros y otros equipos para atender emergencias. Los equipos deben ubicarse en lugares estratégicos y las personas que van a utilizar deben recibir entrenamiento para su correcta utilización. La ubicación de esos equipos debe reflejarse en un croquis. El punto H. Los comités institucionales de gestión de riesgo deben llevar a cabo ejercicios de simulación y simulacros inclusivos, al menos 2 veces al año. Este ejercicio requiere ser evaluado y registrado para su análisis posterior y mejora del plan. Como punto I, en la elaboración de los planes para la gestión del riesgo en los centros de trabajo y educativos, es importante considerar el enfoque inclusivo del riesgo contemplando acciones como las siguientes. Número 1, identificando, caracterizando y registrando a las personas con discapacidad en el centro de trabajo y educativos. Como punto número 2, promoviendo la participación activa de las personas funcionarias, comunidad, personas estudiantes, familia, actores sociales y educativos en la formulación y toma de decisiones con respecto al plan para la gestión del riesgo, de manera que el mismo responda a las necesidades sentidas y atención de las poblaciones. Como punto 3, generando una comunicación y acciones accesibles, tanto en los entornos comunicación, información, producción de material que se gestione. Como punto 4, dando mayor visualización y protagonismo a los grupos poblacionales con condiciones de vulnerabilidad para que sean copartícipes en las soluciones y mitigaciones de los riesgos que sean identificados en el entorno. Como punto 5, generando procesos de sensibilización y capacitación con el personal funcionario y comunidad educativa en general para promover el enfoque inclusivo del riesgo en los centros de trabajo y educativos. Como punto 6, adaptando sistemas de alerta temprana para las personas con discapacidad, promoviendo la accesibilidad universal. Como punto 7, aplicando el diseño universal en los diferentes formatos e información que se genere como por ejemplo lenguaje en braille, afiches traducidos en lenguas indígenas, letra amplia y de acuerdo con los criterios de accesibilidad establecidos, métodos alternativos de comunicación como pictogramas, utilización de lenguaje sencillo, entre otros. Como punto 8, construyendo redes de apoyo en los entornos laborales y comunales que permitan fortalecer la atención inclusiva del riesgo, así como la reducción de brechas existentes que ponen en riesgo a las personas, la atención del impacto psicosocial de la emergencia, entre otras. Muchas gracias a la licenciada Ana Lister Viales por su explicación. Ante cualquier consulta la pueden realizar al correo consultasregresar@mep.go.cl. Y a ustedes que revisan esta información y son agentes de cambio en nuestros centros educativos, muchas gracias por su atención. Damos por concluida esta presentación y les recordamos que pueden repasar esta y otras informaciones en el canal de YouTube del IDP. Muchas gracias y hasta luego.